En esta mañana tenemos un mensaje más de los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis, y hoy nos toca abordar el tema del mensaje a la iglesia de Filadelfia, una puerta abierta. Y es interesante lo que en esta mañana vamos a mirar, y quiera Dios hablar a nuestro corazón. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 3. Les pido por favor que me acompañen con sus Biblias abiertas, eh, ya sean físicas o virtuales, ¿no? Ahora es así. Eh, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3 de Apocalipsis, versos 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, por favor, oremos. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti con profunda reverencia y con profunda gratitud, Señor. Gracias porque hoy podemos unirnos como iglesia, podemos venir a ti, podemos abrir nuestro corazón a ti porque tú eres nuestro Padre que nos acoge. Y en esta mañana, Señor, lo único que deseamos es que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra haya cabida en nuestro alma, en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y podamos responder a la voz de tu Espíritu. Permítenos compartir tu palabra en la unción de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Yo quisiera resaltar 4 detalles básicos como introducción a este mensaje. Es interesante saber que la iglesia de Filadelfia era la más pequeña, o perdón, la ciudad de Filadelfia era la más pequeña y de menor importancia de las 7 a quienes envía su mensaje el Señor Jesús. Fue fundada esta ciudad con un propósito muy, muy específico, con la intención deliberada que fuera una puerta, que fuera misionera de la cultura y lengua griega en Asia. Ese fue el objetivo de su fundación. A Filadelfia por eso se le llamaba la Puerta de Oriente. Ahora, 3 siglos antes de que Juan escribiera esta carta, 300 años antes, se le había dado a Filadelfia una puerta abierta para que extendiera las ideas griegas en las tierras del más allá de lo que estaba esta ciudad. Y curiosamente, cuando uno mira esto, ahora se le presentaba otra oportunidad misionera todavía más gloriosa, la de llevar el mensaje del amor de Jesucristo a los que no lo conocían. Ahora, a esta ciudad se le cambió el nombre 2 veces.
Ese es otro detalle interesante. Los cuales no duraron mucho y finalmente recuperó su nombre inicial, original, de Filadelfia, ¿no? Entonces, es muy interesante esto también. Lo vamos a ver en el transcurrir del mensaje porque tiene relevancia. Cuando los turcos, y escúchenme bien, hermanos queridos, este es un dato histórico, cuando los turcos y el Islam inundaron el Asia Menor, Filadelfia se mantuvo en pie. Durante siglos fue la única ciudad cristiana libre en medio de una tierra no cristiana. No cayó hasta mediados del siglo XIV y hasta este día hay más de 1 millar de cristianos en Filadelfia que siguen enarbolando la bandera de la fe cristiana. Esto es muy, muy interesante. Y hermanos queridos, veamos lo que dice el Señor, qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia y qué debemos considerar nosotros y qué debemos aprender para nuestras vidas hoy. Esta es una iglesia como lo fue Esmirna en el sentido de que no recibe ningún reproche de parte del Señor. Y esto la hace muy, muy particular. ¿Cómo se presenta en primer lugar el Señor? Miren ustedes lo que dice el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren esa presentación del Señor Jesús. El Señor se presenta en primer lugar como el santo. Santo es una descripción de Dios mismo. Ahí en Isaías capítulo 6, verso 3, vamos a escuchar justamente ese himno de los serafines que oyó Isaías. Santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Eso está registrado en Isaías 6:3. En todo el Antiguo Testamento, Dios es el santo. Y aquí se le da este título al Cristo resucitado. Ahora, decir que Jesucristo es santo es decir que Él es Dios. Diferenciado, inmaculado, sin relación con el pecado ni nada que se le parezca. Ese es el primer detalle de la descripción, cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Luego dice que Él es el verdadero. Y acá hay algo muy interesante y curioso. En griego hay 2 palabras que se traducen por verdadero. Aletes, que da el sentido, la palabra aletes, que da el sentido que una afirmación verdadera es diferente de una afirmación falsa. Hablando de lo que es una afirmación verdadera, diferente a una afirmación falsa. Pero hay una segunda palabra para verdadero en el griego que es aletinos. Y aletinos quiere decir real en contraposición a lo que es irreal. Ahora, en este pasaje de Apocalipsis 3:7, la palabra que se usa es aletinos. Y esto es muy, muy interesante, porque nos muestra que Jesús, en él se encuentra la realidad. Él es el verdadero, Él es el real, el auténtico. Cuando nos encontramos con Jesús cara a cara, nos encontramos no con un bosquejo confuso de la verdad, sino con la verdad misma. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la auténtica realidad que el hombre necesita conocer. Y esto es muy interesante. Jesús se presenta como el verdadero, el real. Pero hay una tercera descripción de Jesús, cómo se presenta. Dice, el que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. El que abre de manera que nadie puede cerrar, y cierra de manera que nadie puede abrir. Miren, la llave es el símbolo de la autoridad. Cuando usted tiene la llave de algo, usted tiene autoridad. Cuando a alguien le dan una llave, es muy interesante. Yo me recuerdo mucho, hace ya casi 20 años de esto, cuando yo adquirí el departamento en el cual vivimos. Y nunca me voy a olvidar el día que me dieron la llave. Yo no sabía si pararme de cabeza, brincar, llorar. Es una cosa, una experiencia inolvidable, ¿no? Y me dieron la llave que le da a uno, pues, la autoridad, el sentido de propiedad, ¿no? Bueno, eso es la llave. Y aquí tenemos la descripción de Jesucristo como el que tiene autoridad definitiva. Él tiene la llave, el que tiene la llave de David, que nadie puede poner en duda. Miren, en Isaías 22:22 se narra la historia de que el rey Ezequías tenía un mayordomo fiel que se llamaba Eliaquim, que estaba a cargo de toda su casa. O sea, Eliaquim era el mayordomo a cargo de toda la casa real de Sedequías. Perdón, de Ezequías. Y entonces era el único, Eliaquim, mayordomo, encargado, o sea, Ezequías le dejaba todo a su cargo, era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Cuando alguien se acercaba al rey, Eliaquim era el que permitía el acceso a Ezequías. Y Isaías oyó decir a Dios acerca de este mayordomo fiel. Si ustedes van a Isaías 22:22, va a decir, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y hermanos queridos, esto era lo que precisamente Juan tenía en mente. Cuando Jesús se presenta y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, era el evento, la historia narrada en Isaías 22:22, es un presagio de lo que el Señor Jesús sería para la humanidad. Y esto es sumamente interesante. Jesús es el único que tiene autoridad para admitir a la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de David. Es el único camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Él es el camino. Él es el único que tiene la posibilidad de llevar a alguien a la presencia del Dios mismo, a la presencia o al cielo. Y es así como se presenta Jesús, como el santo, el verdadero, el real, el que en él está la verdad, y como él el único camino a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué rasgos característicos encontramos en esta iglesia de Filadelfia? En segundo lugar, bueno, vamos avanzando, verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, aquí hay varios detallitos que hay que mirar. ¿Qué rasgos tiene esta iglesia de Filadelfia? Primero, posee una puerta abierta. Y esto sugiere que se refiere a la buena oportunidad que esta iglesia tiene para realizar la obra misionera y la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Es curioso que Pablo, escribiéndole a los corintios, allí en Corintios 16, 1 Corintios 16:9,
Él escribiéndoles a esta iglesia de Corinto acerca del trabajo que tenía por delante, les dice, porque se me ha abierto una puerta grande para una obra eficaz. Y vamos a ver en muchos otros pasajes, en Hechos, cuando Pablo dice que Dios le había abierto puerta para predicar el evangelio. Y el sentido de lo que significa o sugiere esta puerta abierta es especialmente apropiado a Filadelfia, ya que había sido fundada, ¿se acuerdan que les comenté al principio? Con un propósito muy específico esta ciudad. Fue fundada para que sea una puerta abierta y sea misionera de la cultura griega y su lengua a toda el Asia Menor y al mundo conocido. Entonces, aquí surgen dos cosas. Ahora se les abría a los misioneros cristianos esta gran puerta. Y surgen dos cosas interesantes. Hay una puerta de oportunidad misionera delante de cualquier cristiano, sin necesidad de ir al otro lado del mundo a hacerlo. Esto nos sugiere cuando dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y hermanos queridos, Jesús le dice a esta iglesia, se ha abierto una puerta por la que tú puedes desarrollar la tarea que yo te encargo, que yo te encomiendo. Y a nosotros, para nosotros, esto implica que no tenemos que ir muy allá para hacer la tarea que Dios nos ha encargado, para ser misioneros donde estamos, para poder ser esos medios por el cual el mensaje del Evangelio pueda llegar. Podemos usar esa puerta que Dios ha abierto para predicar el Evangelio en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios, donde quiera que nos movamos. Pero hay otra cosa importante que nos deja esta puerta abierta. En el camino de Cristo, la recompensa de un trabajo bien hecho es que vamos a tener más oportunidades de hacer la obra del Señor. Porque esta es una puerta abierta que nadie puede cerrar y cuando se cierra nadie puede abrir. O sea, el Señor nos ha dado la autoridad de una puerta. Y eso le dice a esta iglesia, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero también se ha sugerido, los estudiosos han sugerido que esa puerta abierta es Jesucristo mismo, quien dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna. Y hermanos queridos, la salvación está abierta para todo aquel que la necesite y la quiera. Y esto es algo que Jesús le dice a esta iglesia. He puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y hermanos queridos, esta era una característica de la iglesia de Filadelfia. Pero hay otro detalle importante aquí. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, esta iglesia poseía una puerta abierta para la evangelización, para llevar adelante la obra misionera, para mostrar al Cristo vivo. Pero era una iglesia que tenía poca fuerza. Jesús se lo dice y lo reconoce. Y Jesús no se refiere aquí a su poca fortaleza espiritual, sino al aspecto de ser una iglesia de poca influencia, pequeña en número y en recursos materiales. Tienes poca fuerza, tienes pocos recursos. Es probable que esta iglesia hubiera sido tentada a negar a Cristo en algunas ocasiones, pero saben, se mantuvo firme y fiel al nombre del Señor Jesucristo, a pesar de sus pocos recursos, su poca fuerza, su poca influencia.
mostró su gran fidelidad al Señor. Ellos no habían tenido grandes logros, pero Dios elogia la fidelidad a pesar de sus carencias y debilidad. Y hermanos queridos, esto nos deja una tremenda enseñanza, porque mucho hoy en día se habla de los logros, de los resultados, de los números. Pero si hay algo a que a Dios le interesa de su iglesia y de sus hijos y de los creyentes, más que lo que puedan lograr, que es importante también, más de lo que puedan alcanzar, a Dios le interesa mucho más la fidelidad. La fidelidad. ¿Qué tan fiel eres delante de Dios? Y ellos eran una iglesia que tenía poca fuerza, pero el Señor los halló fieles, fieles. Y otro detalle más, habían guardado la palabra de Dios. Dice, aunque tienes poca fuerza. Miren lo que dice, aunque tienes poca fuerza, aunque tienes carencias, aunque no has logrado grandes cosas, has sido fiel porque has guardado mi palabra. Qué hermoso, ¿no? Los creyentes de Filadelfia se caracterizaban por la obediencia. Habían guardado la palabra de Dios, habían obedecido a la palabra de Dios. Y al guardar la palabra de Dios, al obedecer la palabra de Dios, habían demostrado de ese modo la autenticidad de su amor a Cristo. Miren, hermanos, yo puedo decir que amo al Señor, pero si yo no obedezco su palabra, podría estar desdiciendo lo que mis palabras pueden estar diciendo lo contrario. Porque amar al Señor implica obedecerle. Si guardáis mis mandamientos, estamos amando al Señor, dijo él, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es una de las características que esta iglesia tenía. Había guardado, había obedecido a la palabra de Dios, a pesar de las dificultades, sus pocos recursos, sus pocos logros, no importa, ellos habían guardado la palabra de Dios. Y finalmente, otro detalle de esta iglesia, otro rasgo característica, no negaron el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de las presiones que enfrentaron sin duda alguna, nunca negaron su nombre. Nunca negaron el nombre de Cristo. Ellos seguían siendo fieles sin importarles el costo. Y sin duda alguna, esta iglesia demostró valentía. Valentía en medio de las presiones a las que se vio enfrentada. Esta iglesia no claudicó, no claudicó, no negó el nombre de Cristo. Se mantuvo fiel. Miren ustedes, hermanos, una iglesia con rasgos muy característicos. Una iglesia que poseía una puerta abierta. Una gran oportunidad para la obra misionera, para la extensión del evangelio. Tuvo poca fuerza, pero eso no impidió que sea hallada fiel. Tuvo poca fuerza, pero había guardado la palabra de Dios. Una iglesia obediente, una iglesia que demostró su amor de manera clara, auténtica, a través de su obediencia. Y una iglesia que no negó el nombre de Cristo bajo ninguna circunstancia. Ahora, en tercer lugar, el cuidado y la defensa del Señor a esta iglesia. Este cuidado, esta defensa del Señor a esta iglesia se ve en que les da protección de los falsos creyentes, de los pseudo
seguidores de Dios. Miren ustedes lo que dice el 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí haré yo que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí se ve detalle importante. La primera forma en que se ve la defensa, el cuidado del Señor a esta iglesia, que les da su protección de estos falsos seguidores de Dios, estos falsos creyentes. El Señor promete que guardará su iglesia de los falsos seguidores o pseudo creyentes en Dios. Dice la frase de la sinagoga de Satanás, da a entender que la oposición a las iglesias cristianas provenía esencialmente de los judíos. Ustedes se acuerdan, quizás se acuerdan, que uno de los grandes enemigos de la predicación del apóstol Pablo eran los judaizantes, los judíos que no creían en la obra de Cristo y que ellos querían que los rituales judíos se sigan sosteniendo y manteniendo dentro de la fe de los cristianos. Entonces, esta iglesia, la gran oposición venía especialmente de los judíos. Y estos judíos perseguidores de los cristianos no son verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque según el apóstol Pablo, los verdaderos judíos son los de la fe. Los de la fe. Los que han puesto su confianza en el Señor. Un verdadero judío y espiritual no era el que se jactaba ser descendiente directo de Abraham, sino aquel que podía ser de cualquier nación, había hecho la misma decisión de fe que el gran patriarca Abraham hizo. Abraham creyó a Dios, dice, ¿no? Y le fue contado por justicia. Abraham no hizo rituales. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De aquí que la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Y Dios ofrece proteger a su iglesia de aquellos que quieren atribuirse algún tipo de privilegio delante de Dios, no teniéndolo, intentando así de engañar a sus escogidos. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a esta iglesia. Yo te voy a defender de esos pseudo seguidores míos. Y hermanos queridos, eso va también para nosotros. El Señor defiende a su iglesia. Defiende la iglesia de los pseudo cristianos, pseudo seguidores de Dios, de Jesucristo. Pero también el Señor aquí en esta porción, verso 10, les reconoce su amor y fe al Señor. Miren lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Miren ustedes, el Señor Jesús les reconoce su amor y fe en Él. Cristo elogió a esta iglesia de Filadelfia, por cuanto sus miembros habían guardado la palabra de su paciencia. Y hermanos, ¿qué cosa significa haber guardado la palabra de su paciencia? ¿Saben qué? Jesús les dijo, o les quiso decir lo siguiente: has guardado mi mandato de ser constante. ¡Qué cosa tan interesante! Has guardado mi mandato de ser constante, de ser perseverante. Los cristianos de Filadelfia perseveraron fielmente a través de sus pruebas y dificultades y demostraron así su amor al Señor. Y eso es lo que le está diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ese mandato que te di de ser constante lo has obedecido, lo has guardado. Y la firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Jesús debe ser un modelo a seguir para todos nosotros, hermanos queridos. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos, capítulo 12, versos 2 al 4? Allí el autor de Hebreos va a decir: por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Jesús, hermanos queridos, debe ser un modelo a seguir para todos nosotros, los cristianos. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu firmeza, tu constancia? ¿Es fluctuante? Esta iglesia, Jesús le reconoce su fe y amor al Señor. ¿Por qué? Porque habían guardado su mandato de ser constantes, perseverantes bajo cualquier situación de presión. Y en tercer lugar, esta iglesia estaba protegida de la hora de la prueba. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Como los creyentes de Filadelfia habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas, Jesús prometió que los guardaría de la prueba postrera. La naturaleza arrolladora de esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia, sin duda alguna, y abarca todas las iglesias fieles a lo largo de la historia, hermanos. Este versículo promete que la iglesia no pasará por la tribulación, y dando apoyo de esta manera al arrebatamiento antes de la tribulación, porque dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta prueba de la que les habla el Señor Jesús está todavía en el futuro. Esta prueba es de alcance mundial. Esta es la prueba de la gran tribulación que el Apocalipsis va a narrar, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuál es el propósito de esta prueba? Probar a los que moran sobre esta tierra. Y hermano querido, el Señor ha protegido a su iglesia, así como le dice a Filadelfia, nos lo dice hoy. Porque has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano querido, qué maravillosa esperanza que tenemos los que conocemos a Cristo, los que somos iglesia de Jesús, del Señor. El Señor nos guardará de ese tiempo, nos llevará a su reino, nos preservará para Él. Pero en cuarto lugar, hay algunas exhortaciones y vamos avanzando. Dice, verso 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. Este versículo combina dos aspectos, una advertencia y una promesa. Una advertencia para los descuidados. Vengo pronto. ¿Estás descuidado? Jesús te dice, vengo pronto. Jesús mismo habla, por ejemplo, del siervo malvado, ahí en Mateo 24, 48 al 51, que se aprovechó de la ausencia de su amo para comportarse malvadamente, y cuyo amo volvió repentinamente sometiéndole a juicio. Entonces, cuando el Señor dice, vengo pronto, es una advertencia para quienes podemos estar descuidando nuestra vida de fe. Pero este vengo pronto también involucra o implica un consuelo para los oprimidos, una advertencia para los descuidados, un consuelo para los oprimidos, sufrientes. Santiago exhorta a la resistencia paciente a sus fieles porque la venida del Señor se aproxima, ¿no? Santiago 5:8. Pronto llegará el final de sus angustias, dice, ¿no?
El autor de Hebreos, por ejemplo, exhorta a la paciencia, porque muy pronto vendrá el que ha de venir, Jesús. Hebreos 10:37. Me encanta ese pasaje de Hebreos 10:37, porque dice, mira lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos nosotros, hermanos. Vengo pronto implica un consuelo para los oprimidos, para nuestra vida, que a veces es difícil, nuestra vida de fe. Pero además, no solamente dice vengo pronto, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Aquí hay otra advertencia. El Cristo resucitado manda a los de Filadelfia que retengan lo que tienen para que nadie les prive de su corona. Dice allí, ¿no? Que nadie te prive de tu corona. Dice, retén lo que tienes. Que nadie te prive de tu corona. No se trata de que nadie les robe la corona que les pertenece, sino de que Dios se la retire y se la dé a algún otro porque no sea digno de llevarla. Esto no tiene nada que ver con perder la salvación ni nada, sino perder nuestro premio, nuestro premio. El Señor tiene premios para sus hijos. Y entonces dice, retén lo que tienes para que nadie, ninguno tome tu corona. Y acá hay una gran tragedia que sin duda sucederá en muchos creyentes. A veces sucede que se le da a alguien una tarea a realizar, que emprende con el mayor entusiasmo, pero se empieza a ver que es demasiado pequeño ante la tarea, y entonces se le descalifica, dándosele esta tarea a otro. Y hermanos queridos, eso también sucede con la obra del Señor. Dios tiene una tarea para cada persona, para cada hijo suyo. Pero si esta persona resulta incapaz de realizarla por temor, por cobardía, porque se siente incapaz, se le dará a otra persona. Y entonces perderás tu premio. Toda tarea, recuerda, mi hermano, nadie es suficiente para hacer lo que Dios nos encarga. Nadie, ni quien habla. Toda tarea debemos llevarla adelante aferrándonos a la gracia de Dios. Porque ninguno somos suficiente para llevarla a cabo, solo Cristo. Por eso Pablo va a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Entiendes eso? Y entonces Jesús le dice a esta iglesia, retén lo que tienes, no lo dejes, reténlo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué te ha dado el Señor para que hagas? ¿Qué te ha encargado? Reténlo. Sigue luchándolo. Que la gracia de Dios te sostenga. Aférrate al Señor y que nadie te quite tu premio. Ese premio que el Señor te tiene separado para ti y para mí. Finalmente, ¿cuáles son las recompensas al vencedor? Esto es muy lindo. Se le hará columna en el templo de Dios. Primero dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Una columna representa estabilidad, permanencia e inmovilidad. La maravillosa promesa que Cristo da a los creyentes que tendrán un eterno lugar de honor. Un eterno lugar de honor. ¿Dónde? En el templo de mi Dios, dice, en el cielo.
¿Te imaginas? Un eterno lugar de honor en el cielo. Y nunca más saldrán de ahí. Este es un detalle interesante, porque ¿se acuerdan que al principio les decía que la ciudad de Filadelfia era azotada por muchos terremotos y la gente salía despavorida a lugares amplios? Bueno, a esta iglesia se le dice, y nunca más saldrás de ahí, no tendrás más que huir. Se les promete a estos creyentes una estabilidad serena en la paz que Jesucristo provee en su cielo. Seguridad en su gloria eterna. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Segunda recompensa al vencedor, se escribirá sobre aquel el nombre de Dios. Esto refleja propiedad, significando que todos los verdaderos cristianos pertenecemos a Dios. Hermano, tú eres un verdadero cristiano, le perteneces a Dios. Habla esto también de la relación personal, íntima que tenemos con Él por siempre. Se escribirá sobre el nombre de Dios. Pero también se escribirá sobre aquel vencedor el nombre de la ciudad de Dios. Y dice, y escribiré sobre él el nombre mío, y el nombre de la ciudad de, Dios, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Esto corresponde a la ciudadanía del fiel cristiano, en la ciudad de Dios. Somos ciudadanos del cielo, hermanos. Los fieles serán ciudadanos de la ciudad en la que habita la presencia de Dios. Y una cuarta recompensa, se escribirá sobre aquel su nombre nuevo. ¿Qué es eso? Mira lo que dice, ¿no? Y mi nombre nuevo. Yo me puse a pensar en esto y revisaba lo que decían los comentaristas. Y es que Jesús recibirá un nombre nuevo, que no lo conocemos. Y el nombre de Cristo representa la plenitud de su persona. En el cielo, los creyentes le verán tal como Él es. Como dice 1 de Juan 3:2, el nombre nuevo por el cual tendremos el privilegio de llamarle reflejará esa gloriosa revelación de su persona. Hermano querido, el Señor Jesús nos dará su nombre nuevo, a ti y a mí, que somos sus hijos vencedores. Un nombre que nadie más conoce, sino sus hijos lo conocerán ese día. Y los creyentes le veremos tal como Él es. ¿Te imaginas mirar a Jesús en el cielo y te diga, este es mi nombre nuevo, para que tú me llames por este nombre? Hermanos queridos, Jesús, el Dios santo, verdadero, derrama sus bendiciones sobre las iglesias que permanecen fieles a Él. Tú y yo somos la iglesia y si somos fieles a Él, el Señor nos concederá puertas abiertas para el evangelismo, la salvación eterna para muchos, bendiciones del reino de Dios, liberación del gran tiempo de prueba que vendrá en la tierra y la dicha eterna del cielo donde Él se revelará plenamente. Pero permíteme terminar leyendo el verso 8 y el 11. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermano querido, ¿cuál es esa puerta abierta en tu delante que Dios ha puesto? ¿Estás siendo conscientes de este encargo de Dios a tu vida? Es una puerta que nadie puede cerrar y que debemos aprovechar para anunciar el Evangelio a quienes nos rodean, nuestra familia, amigos, conocidos.
Estás guardando u obedeciendo la palabra de Dios, aunque reconoces que tienes poca fuerza. Dios lo sabe, pero qué hay de tu obediencia al Señor? ¿Entiendes qué es no negar su nombre? Muchas veces podemos estar negando el nombre del Señor cuando nos negamos compartir el Evangelio con otros que tanto lo necesitan. Y te hago una pregunta más. ¿Estás reteniendo lo que tienes? El Señor no quiere que pierdas tu premio, tu corona. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque aquí hay una tremenda demanda del Señor y hay mucha recompensa para los que responden a este llamado del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos abierto tu palabra. Tu palabra nos ha mostrado el deseo de tu corazón. Y Padre, queremos responder a la voz de tu Espíritu. Aplica esta palabra a cada corazón. Tú nos has abierto una puerta, sin duda alguna, donde quiera que estemos. Puede ser en nuestra casa, el trabajo, el vecindario. Permítenos ser fieles a ese encargo. Una puerta por la cual podrían entrar muchos a tu reino. Señor, tú quieres que guardemos tu palabra. Tú quieres que no neguemos tu nombre. Y tú quieres que retengamos lo que tenemos. Que nadie nos quite nuestro premio, nuestra corona. Señor, danos el ser vencedores. Danos el ser fieles a ti. Padre, bendice a esta tu iglesia. Aplica tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.